Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements. Lo primero que debes saber del cine post-pandemia es que ya ha ocurrido. Lo segundo que debes saber del cine post-pandemia es que parece haber sido escrito por una banda de negacionistas millonarios a los que le gusta el cine. Lo tercero que debes saber del cine post-pandemia es que el cine post-pandemia también es el cine pre-pandemia. Muy buenas a todos, hoy no os vamos a hablar del cine de terror que se realizará a partir del año que viene, sino del cine de terror que se realizó durante la primera década de este siglo. En este periodo aconteció la que para muchos es la tercera edad dorada del cine de zombies, que tuvo, entre otras muchas cosas, la asombrosa capacidad de predecir la epidemia que estamos viviendo ahora mismo. Durante estos años Hollywood se marcó un inmenso tráiler de lo que sucedería en marzo de 2020. Todos estos cineastas fueron profetas sin quererlo, pero no por casualidad. Estas películas de las que vamos a hablar no solo nos ayudan a entender mejor la situación que estamos viviendo, sino que nos demuestran que mucho antes de que el mundo se destruyese, ya vivíamos en el fin del mundo. Y antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte a este canal, compartir el vídeo y darle like. Y ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de McGoofies. Esperamos que os guste mucho. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. Siglo XIV. La peste negra extermina un tercio de la población en Europa. Surge un nuevo estilo artístico llamado la danza macabra o danza de la muerte. Los artistas representaban a la muerte danzando con personas pertenecientes a todos los grupos sociales para recordarnos que antes o después a todos nos llegará nuestra hora. Recuerda que vas a morir, memento mori, como decían los antiguos romanos. Cada época engendra sus propios monstruos. Los monstruos son máquinas de significado, seres capaces de encarnar los peores miedos que sufren los habitantes de cada época. Nosotros vamos a hablar del cine de zombies que protagonizó el cine de terror durante la primera década de los 2000. Pero antes es importante entender cómo a medida que van cambiando las circunstancias históricas, también se van alterando nuestros miedos y por tanto los monstruos que mejor los representan. Esto se ve mucho mejor con ejemplos, así que vamos a repasar muy rápidamente algunos de los casos más paradigmáticos del cine de terror del siglo pasado. 1. Guerra Fría y extraterrestres. En los peores años del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el terror de Hollywood se convirtió en ciencia ficción. Las invasiones extraterrestres, con su correspondiente lavado de cerebro, comenzaron a representar el temor a la invasión comunista. Años después, se produciría un efecto similar después del 11S con películas como La Guerra de los Mundos. 2. Godzilla y el terror atómico. Después de sufrir el devastador ataque nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el pueblo japonés creó la figura de este monstruo engendrado a partir de las radiaciones atómicas. Una evidente metáfora del horror nuclear. 3. Vampiros y VIH. Los 80 estuvieron marcados por los efectos devastadores de la epidemia del VIH. El vampiro se convierte en el seductor nocturno que te muerde a pelo y te infecta de por vida. Basta comparar su mordisco con el del zombie para advertir que entonces, ahora y siempre, el vampiro ha arrastrado un sentido sumamente erótico. 4. El gore y Guantánamo. La saga Saw, que actualmente va encaminada hacia su 9ª entrega, echó a andar tan solo un par de años después de que saliesen a la luz las torturas que impunemente y al amparo del presidente Bush se cometían en la prisión de Guantánamo. De acuerdo, cada época tiene sus monstruos, pero ¿qué nos ocurrió en el año 2000 para que encontrásemos en el zombie la mejor expresión de nuestros miedos? Pues probablemente ocurrieron muchas cosas, pero para acotar el terreno conviene explicar antes qué ha representado el zombie a lo largo de la historia y en qué otros momentos ha cobrado mayor protagonismo. También hay que dejar claro que los monstruos se van adaptando a las circunstancias históricas y también se van transformando. Esto quiere decir que el zombie de Resident Evil o de Guerra Mundial Z no tiene nada que ver con el zombie de los años 30 o con el zombie de Romero. El zombie es un monstruo de orígenes caribeños que aterriza en las pantallas de cine justo después de la crisis de 1929. Aquellos años de depresión fueron un terreno fértil para que florecieran nuevas historias de monstruos. White Zombie de 1932 es la primera película del género en la historia del cine. En estas primeras películas, entre las que podríamos destacar I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur,
el muerto viviente poco tiene que ver con el monstruo al que estamos acostumbrados hoy en día. Es el poder del vudú y no el del cambio climático, los virus o las radiaciones lo que convierte a los vivos en caminantes sin alma a merced de una voluntad ajena y oscura. En Haití el zombie era hijo del viejo fantasma de la esclavitud, una pesadilla perfectamente diseñada para poner los pelos de punta a una población que veía como 20 millones y medio de personas perdían su trabajo en un solo mes. El título de la primera película, White Zombie, no pasa desapercibido. Ahora los muertos vivientes no son los esclavos negros, sino a población blanca que parece haber caído víctima de una terrible maldición ancestral. En 1968, George Romero estrena The Night of the Living Dead y se inventa el modelo de zombie que todos nosotros conocemos hoy en día. De paso, inaugura la segunda y gran edad de oro del cine de zombies. Lo que hace el amigo es una auténtica burrada. Para que os hagáis una idea de cuánto aportó al género, vamos a repasar las 4 características que añadió a la figura del zombie. 1. Ya no hay conexión con la magia del vudú. 2. Los zombies superan con creces a los protagonistas humanos. 3. Los zombies comen carne humana. 4. Su condición de zombie es contagiosa. La imaginación de Romero para crear casi de la nada a un nuevo arquetipo del cine de terror es simplemente admirable, pero su ingenio va mucho más allá. En The Night of the Living Dead se inventa un esquema narrativo que se utilizará en todas las películas del género durante las próximas décadas. A este esquema narrativo nosotros lo hemos llamado encierro fortificado. Vale, pero ¿qué es el encierro fortificado? Pues el encierro fortificado describe la acción en la que los protagonistas de una película o de una serie se encierran dentro de un lugar huyendo de una amenaza exterior. A medida que se va desarrollando la narración, los protagonistas defenderán su refugio y resolverán los posibles conflictos que vayan surgiendo entre ellos. Esta premisa narrativa ya se había utilizado anteriormente en el cine. Que yo recuerde, la utiliza Howard Hawks en ese pedazo de peliculón que es Río Bravo, y la utiliza Hitchcock en Los pájaros, que es como una peli de zombies en la que en lugar de muertos vivientes son las palomas y los gorriones quienes quieren comerse a los seres humanos. Después, este recurso también se ha utilizado en muchísimas películas, como por ejemplo Asalto al Distrito 13 de Carpenter, al final de Perros de paja de Sam Peckinpah, con un brutal Dustin Hoffman en plan Rambo, o por supuesto en Solo en casa, cuando el chaval consigue repeler al par de imbéciles que intenta asaltar su vivienda. La función y el efecto de este esquema narrativo siempre dependerá de la relación que exista entre los personajes que están encerrados dentro del refugio defendiéndose de la amenaza externa. Por ejemplo, en Los pájaros es una familia, en Perros de paja es una pareja, y en las películas de zombies, empezando por la de Romero, casi siempre son desconocidos. Estos desconocidos, por lo general, siempre proceden de distintos lugares y ambientes de la sociedad americana. Romero elabora este arquetipo de zombie en un momento de enorme tensión civil dentro del país. Mirad, 1968 es el año en el que se cargan a Martin Luther King, en pleno estallido de las luchas raciales. También es la época de las protestas contra la guerra de Vietnam, de los movimientos por la liberación de la mujer, de la quiebra del American Dream y del final del núcleo tradicional familiar americano. Era, para que nos hagamos una idea, una época en la que la gente estaba bastante nerviosa. The Night of the Living Dead es una especie de terapia grupal, no precisamente optimista, en la que un grupo de personas que funcionan como espejo de la sociedad americana están obligadas a cooperar y resolver sus conflictos mientras una muchedumbre salvaje les intenta devorar. La narración sucede en el mismo ambiente opresivo y asfixiante que debía sentirse en Estados Unidos durante aquellos años. Siempre se dice que las buenas películas de zombies nos hablan de las personas, y mientras en las primeras películas del género el tema clave era la esclavitud, en este nuevo periodo cobra una gran importancia el tema de la cohesión y convivencia social. Para poder salvarse, los distintos integrantes del hogar deben colaborar y resolver sus diferencias para protegerse de la amenaza exterior. Un conflicto civil es puro canibalismo, es la sociedad devorándose a sí misma.
En los 90 el género se fue agotando poco a poco hasta que en 2002 se volvió a encender la llama de la imaginación y la creatividad para alumbrar 28 días después, de Danny Boyle. Se inicia entonces el periodo que nosotros hemos denominado terror pospandemia, haciendo rima entre el apocalipsis pandémico que se repitió en multitud de películas de este siglo y el apocalipsis pandémico que estamos viviendo a principios de los años 20. Este periodo de películas de zombies culmina en 2013 con Guerra Mundial Z. El zombie se distingue de otros seres terroríficos porque siempre altera el entorno social. Me explico. El vampiro, el hombre lobo, Frankenstein pueden vivir en la sociedad y pueden vivir al margen de la sociedad, sin condicionarla en lo más mínimo. En cambio, la presencia de un zombie siempre implica un cambio en el entorno social. El zombie no puede vivir al margen de la sociedad porque en el fondo el zombie es la sociedad. Y esto es así desde que el señor Romero decidió que fuese así en 1968. Pero hay una diferencia clave entre el zombie romeriano y el zombie pospandémico, y lo observamos desde 28 días después, que es la película fundacional de este nuevo periodo. Mientras que para Romero el zombie es una premisa narrativa que le permite encerrar a unos personajes dentro de un determinado lugar, a partir de 28 días los zombies son una premisa para que los personajes tengan que abandonar ese hogar. En esta nueva ola del cine de zombies, el terreno de juego multiplica su tamaño y el perímetro deja de cubrir las paredes de una habitación para empezar a delimitar los bordes de la ciudad o del país en el que sucede toda la acción. El destino y objetivo de los personajes ya no es reforzar los cimientos del viejo hogar, sino encontrar un hogar nuevo. Su papel es ir dando saltos de un lado para otro, esperando encontrar finalmente un lugar en el que poder reconstruir la sociedad desde sus mismísimos cimientos. Este cambio de paradigma conlleva una transformación fundamental en la propia definición del zombie. Con el estreno de 28 días también nace el zombie atlético. Hasta ahora la amenaza del zombie consistía en su capacidad para agruparse en conjuntos de miles y asediar a sus víctimas. Poco importaba que corriesen mucho o poco. Lo terrorífico no era el zombie individualmente, sino el zombie como parte de la muchedumbre. En este nuevo periodo los personajes abandonan sus refugios, salen a la calle y el asedio se convierte en carrera. El zombie adquiere cualidades atléticas y se vuelve un ser temible también en campo abierto. Después de 28 días llega la locura. En 2002 arranca la saga de Resident Evil, cuya primera entrega todavía respeta el comentado esquema de Romero. No obstante, las siguientes entregas, que no por casualidad se subtitulan Apocalipsis y Extinction, se consuma el nuevo cambio en el género y la narración se extiende y se desarrolla a las calles. Durante los siguientes años yo diría que hay 3 producciones que siguen apuntalando y confirmando definitivamente esta tendencia. La más importante y por la que se recordará este periodo de cine de zombies es la serie The Walking Dead, una serie de enorme éxito que ha ido decayendo al mismo ritmo que decaía el género hasta terminar convirtiéndose en un muerto viviente. Rick, Daryl, Maggie y compañía han estado buscando temporada tras temporada un lugar en el que fundar la nueva civilización. Han regresado a un contexto preindustrial en el que la tecnología ha quedado mutilada y obsoleta. En el 2007 se estrena Soy Leyenda, que a mí particularmente me gusta bastante. Ya sé que en teoría son vampiros y no zombies, pero hay que reconocer que dentro de los vampiros, estos vampiros son los más zombies. De hecho, la principal referencia en la que se inspiró Romero para crear su modelo de zombie fue la novela de Richard Matheson Soy Leyenda. Estos vampiros lobotomizados con cara de zombie cumplen el requisito de ser asombrosamente rápidos y de haber dejado la ciudad hecha ruinas. El personaje de Will Smith ya ha perdido a su familia y por lo tanto no aspira a recuperarla. Su obsesión es encontrar una cura con la que poder reconstruir sobre los escombros. La última película que vamos a comentar antes de Guerra Mundial Z es Bienvenidos a Zombieland. Es una road movie en la que unos cuantos personajes se encuentran y viven aventuras mientras buscan un nuevo lugar en el que vivir. Lo bueno de esta peli es que consigue expresar de una manera muy clara y precisa esa parte de deseo que encierra cualquier temor. El apocalipsis zombie es una putada, vale, pero al mismo tiempo podría molar un huevo. Es así, la vida de este pringao de libro que es Columbus mejora notablemente después del apocalipsis. Abandona su rol de virgen blanquecino para hacerse amigo de Tallahassee, que es una de las personas más enrolladas que te puedes encontrar por el planeta. Y además conoce a Wichita, una de las últimas supervivientes de la Tierra que por casualidad es Emma Stone. Guerra Mundial Z es la última gran superproducción de esta última edad de oro del cine de zombies. Contiene una frase que, a nuestro modo de ver, resume todo este periodo. Movimiento es vida. Lo de poner tablas sobre las puertas y esperar a que caiga el chaparrón ya no es una opción porque en realidad todo está demasiado jodido. Lo único que nos queda es empezar de nuevo y esperar que esta vez las cosas salgan algo mejor. El coronavirus ha cargado de sentido y significado a todas estas películas. En 28 días después, que deberíamos considerar una obra maestra, ya se debate sobre la posibilidad o imposibilidad de volver a la normalidad. Sospecho que este debate acerca de la vieja, presente y futura normalidad será una de las cuestiones de nuestro tiempo. Pero no debemos pensar que Danny Boyle o Alex Garland fueron profetas en su tiempo. Lo que hicieron, que no es poco, fue describir con precisión el espíritu de su época.
el de una gente que ya convivía con el fin del mundo desde mucho antes de que el mundo se destruyera. Bueno, y antes de que te pille el próximo apocalipsis, recuerda que suscribirse es gratis y también compartir este vídeo. Esto es todo, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.